Pues buenos días con todos, mucho gusto. Tenemos aquí a Fernando Maceda con nosotros. Yo soy Sergio Plasencia, soy un vocero más del mundo de la energía renovable de Perú Renovable. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que buscamos incentivar, dar a conocer y compartir información acerca de la energía renovable. Pues sobre Fernando, y aquí tengo mis notas conmigo. Fernando es un especialista en gestión ambiental y desarrollo de negocios sostenibles. Tiene un amplio conocimiento y experiencia en todo lo que tiene que ver con regulación ambiental, desarrollo e implementación de estrategias y soluciones de sostenibilidad. También, pues, tiene amplio campo en la gestión de proyectos, manejo de stakeholders y en temas de adaptación al cambio climático. Y por favor, aquí tenemos a Fernando con nosotros. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo has estado? Sergio, qué gusto estar contigo compartiendo hoy Me alegra. con toda tu audiencia y con todos los grupos de interés, algunas pautas de cuál es el rol del hidrógeno y que hay una nueva alternativa de descarbonización para todo. Perfecto. Sí, coméntanos un poco, un breve resumen, quizás un minuto de qué ha sido tu último mes en el tema del hidrógeno. No, antes me gustaría, Sergio, presentarles para los que no conocen a H2 Perú, la Asociación Ujú. Peruana de Hidrógeno. Por Es una favor. asociación de 4 años con el propósito de generar el ecosistema del hidrógeno en el país, ¿no? Donde creemos vector energético, este insumo para distintos procesos, puede aportar externalidades positivas a la economía nacional, al medio ambiente, sin duda alguna, que es el propósito, el fin supremo, a las personas, va a crear nuevas capacidades, nuevos puestos de trabajo, y en eso creemos que esta industria se puede acoplar en un entorno de una transición energética. Y con respecto al último mes, el último mes ha estado bastante activo cada vez. eh, Después de varios años hemos logrado que se ponga en la agenda nacional el tema del hidrógeno. Ya las autoridades de gobierno ya hablan del hidrógeno. Tanto es así que hace unos meses atrás, se promulgó la ley de fomento del hidrógeno verde, lo cual lo saludamos mucho, es un gran avance para el país. Pero además, en el último mes hemos estado trabajando muy de la mano con PROMPERÚ, donde hemos podido mostrarle al mundo cuál es el potencial del país para producir un hidrógeno verde competitivo, ¿no? Un hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Y es ahí donde hemos podido estar en los Perú Invest, en el marco de Perú Invest en Chile, en Brasil, en Santiago de Chile, en Sao Paulo. Y la gran sorpresa es que los inversionistas no tienen, se van sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque no tenían ni idea de que el Perú podría producir hidrógeno a esos precios tan competitivos, ¿no? De hecho, uno de los es que tenemos mucho potencial, pero nos falta marketearlo, ¿no? Y ese Correcto. es, Siempre es un tema de marketeo, un tema de hacerse notar a nosotros como país, un país tan rico en diferentes culturas, que también tenemos ingeniería, que también tenemos recursos y que también tenemos buena voluntad para los proyectos que se pueden dar. Solamente es cuestión de, como tú dices, salir a la cancha, salir a buscar, trabajar. Para quienes no conocen, Fernando es gerente general de H2 Perú. Como bien ha explicado, en H2 es una organización que está impulsando en el país ya desde hace un buen tiempo lo que vendría a ser las tecnologías de hidrógeno, no solo hidrógeno verde, sino hidrógeno de todo tipo, para el mundo o aquellos que no conocen. Entonces, empezando un poco con la dinámica del podcast, resumiendo un poco la historia, empecemos de cero. Quizás hay gente que no conoce acerca del hidrógeno. Entonces, por favor, Fernando, te lanzo la primera pregunta. Por favor, ¿qué tipos de hidrógeno existen y cuáles son los pros y contras de cada uno? mira, qué buena pregunta e interesante porque hay una discusión en el mundo hoy, ¿no? De los tipos de hidrógeno, ¿no? Ujú. Hablaban de hidrógeno, tipos de colores, ¿no? Y al hidrógeno verde se le denominaba que era a partir de renovables, ¿no? El hidrógeno azul, a partir del cual era de hidrocarburos con procesos de captura y secuestro de carbono, ¿no? Y el hidrógeno gris, que es el que se usa mucho hoy, por ejemplo, para retirar el azufre de las gasolinas, ¿no? Se usa mucho en refinación, es un hidrógeno gris que es altamente contaminante, ¿no? Pero veamos que hoy esto ha cambiado en el mundo, ¿no? ¿Y por qué ha cambiado de usar los colores? Porque hay que ser agnósticos de la tecnología porque la demanda va a ser tal que hay que proyectar todas las tecnologías, todos los
todas las hidrógeno verde, y es ahí donde se ha catalogado de distintas formas, ¿no? Tenemos por un lado el hidrógeno renovable y el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno renovable, hombre, pues, propiamente dicho, es a partir de fuentes renovables. Pueden ser de recursos de viento, sol, biomasa, entre otros. ¿Cuál es el pro? Es que puede poner en valor todo ese potencial de generación renovable que tiene el país, por ejemplo, ¿no? Hablamos que hay como 120 megavatios, según datos del Ministerio de Energía y Minas, que podrían entrar en valor. Y hay hoy en el COES, en el operador del sistema, hay cerca de 25.000 megavatios. Ujú. Y tenemos que crearle una nueva demanda a esto. Y eso es uno de los pros del hidrógeno. También es que tiene casi nulas emisiones, menores emisiones, y tiene cadenas de valor más largas, ¿no? Que pueden significar más empleo al país. Esta es la idea del acoplamiento sectorial, ¿no? Cómo podemos las renovables conectar con este vector energético que va a permitir esa integración. Los contras es que hubo mayor complejidad para la integración de proyectos y hoy, sin duda alguna, es difícil bancabilizar este tipo de proyectos, ¿no? Pues una tecnología que está en innovación. El otro que mencionaba inicialmente, el de bajas emisiones, ¿no? ¿Cuáles son los, ¿no? Y hablamos de bajas emisiones, por ejemplo, ¿no? Que es a partir del reformado del metano, este proceso termoquímico con captura de carbono. El pro es que puede aprovechar la ¿Podrías, infraestructura por favor, repetir esa nueva tecnología o esa tecnología con reformado de carbono? reformado de metano con Reformado de captura. metano. Correcto. Y los pros es que puede aprovechar la infraestructura existente. Es conocido en el país que hay 40 años de camisea, ¿no? Que le ha dado gran competitividad al país, ha aportado mucha infraestructura, podría verse en un futuro. Mayores escalas de producción y menores costos del hidrógeno. Los contras es que tiene un poco de emisiones respecto al hidrógeno renovable, ¿no? Igual es una tecnología baja en emisiones, es un hidrógeno de transición, no lo vemos viable en el largo plazo, va a ser un hidrógeno de transición probablemente, y aún hay muchos key challenges, desafíos en el secuestro de carbono. Ujú. Eso, para resumir, Sergio, no entrar en detalles, pero tú estás centrado un poco en detalles, pero okay. Perfecto. Claro, justamente ahí va la pregunta. ¿Tú crees que podemos ser sostenibles utilizando el hidrógeno azul o el hidrógeno gris? La tecnología de esta tecnología de carbono y captura, pues es suficiente, está suficientemente estudiada como para captar el 100% de emisiones que se generan, o tú dices que no. Fíjate, Sergio, ya la tecnología de captura es 100% conocida, ¿no? Correcto, Es la más usada, es la captura en aminas, ¿no? Y que es un proceso en la industria que más o menos se hace desde la mitad del siglo XX. Entonces, esto digamos, en términos relativos no es nuevo, ¿no? mm, La captura de carbono hoy, mediante las tecnologías actuales, van desde el 50 al 95%. Esto va a depender de distintos factores, como la pureza y los contaminantes que puedan existir en el efluente de alimentación. correcto. El secuestro es la parte menos madura, pero actualmente en el mundo ya se habla de alrededor de 40 proyectos operativos y exitosos en el mundo. Pero como repito, es muy conocida, es una tecnología madura, por lo que he dicho antes. Sin embargo, el tema del secuestro todavía está avanzando, pero recordemos esto, yo siempre hago esta analogía, esto es innovación pura, ¿no? Y todos los días nos vamos a encontrar con descubrimientos, con eficiencias, con mejores tecnológicas, también con retos, evidentemente, ¿no? Sí, correcto. Los grandes retos nunca faltan, pues Perú es un país que tiene distintas regiones, tiene distintos sitios para poder probar todas las tecnologías posibles. Tenemos también industria, tenemos minería, pesquería y distintas otras grandes trabajos, formas de conseguir pues movimiento de economía aquí en el país. Puntos estratégicos donde podemos meter estos temas de generación eléctrica. Hay mucha oferta que va a crecer en el sur, en el futuro nuevo sur del Perú, allá en Arequipa. Las minerías ahí evidentemente van a tener un gran trozo de lo que es el consumo de la energía y seguro el hidrógeno va a ser un gran elemento para poder con una menor cantidad de fuente, pues el hidrógeno es un elemento densamente rico en potencia y energía, poder generar la mayor cantidad de energía para suplir con esta futura demanda. Pues considerando un poco hablar del hidrógeno verde, pues consideras que
este rol va a ser clave, así súper importante para poder cumplir con todas las metas establecidas de Perú con respecto al Acuerdo de París. Sí, mira, sí, de eso no hay duda. Mira, el Perú se ha comprometido al 2030 a reducir en 40% sus emisiones, ¿no? 40%, olvidemos ese dato. ¿No? Y todo lo que hemos visto, todos los análisis, no alcanzamos ese 40% de reducción. Antes, aparte de descarbonización de esos sectores activos en uso de energía. Y es ahí donde el hidrógeno tiene su mayor valor, ¿no? Porque contribuye a la reducción de emisiones en aquellos sectores que son difíciles de descarbonizar. Facilita el almacenamiento y transporte de energía renovable, lo que decía yo, la idea del acoplamiento sectorial, y promueve el desarrollo de tecnologías limpias. Entonces, tú ya mencionabas algo, ¿no? La minería, por ejemplo, ¿no? Todos los Por mineros, favor, háblanos de la minería. líquidos fósiles, es decir, diésel, donde no puede entrar el electrón directamente, es ahí en esos procesos intensivos en uso de energía, difíciles de descarbonizar, donde el hidrógeno encuentra su mayor ámbito de aplicación. Entonces, dicho esto, el hidrógeno tiene un rol clave para ayudar a reducir las emisiones, aprovechar los recursos renovables que tiene el Perú y fomentar el desarrollo económico y tecnológico, ¿no? Y solamente para dar algunas cifras en concreto, la Agencia Internacional de Energía, el hidrógeno puede contribuir con hasta 17% de reducción de gases de efecto invernadero del mundo al 2050. Nosotros, Perú, el año pasado desarrollamos, en el marco de las NDCs con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y la cooperación alemana, una medida de mitigación vinculada al hidrógeno verde. Con algunos proyectos puntuales, pilotos, digamos, sin una intervención tan fuerte del hidrógeno todavía, el hidrógeno podría contribuir con hasta 1.4% de reducción en las metas al 2030. Solamente con algunos proyectos puntuales. ¿Ah? Y de modelamiento con las instituciones que nombré hace un momento. Entonces, de este 40% que es nuestro objetivo al 2030, el hidrógeno puede representar aproximadamente entre 1 a 2% menos del 2% de Exacto. lo que podría ser reducción de emisiones a 2030. Y con una intervención muy pequeña, no estamos hablando de cambiar todavía todos los grandes camiones de alto tonelaje en la minera, estamos Ujú. hablando de Claro, estamos hablando de es los decir, primeros pasos. exacto, sustituyendo hoy el hidrógeno que se usa, por ejemplo, en las refinerías, el hidrógeno gris por hidrógeno verde, que ya es un uso que se da hoy, ¿no? Cosas como esas, solo sustituciones. Ojo. Entonces, sí podemos hacer sustituciones. Ese justo era también una de las preguntas. ¿Podemos hacer sustituciones en el sector oil and gas, en las refinerías que trabajan actualmente con hidrógeno gris, a hidrógeno verde para hacer sus procesos y que todo ocurra de forma continua? Sí, sin duda alguna. Yo creo que esa puede ser una de las primeras adopciones y ya se está dando en el mundo, ¿no? Recordemos que en noviembre de 2022, el gobierno de Biden dio la ley de reducción de la inflación, donde otorga un crédito fiscal de hasta $3 por cada kilogramo de hidrógeno, el más limpio, ¿no? Y el nivel de emisiones te va otorgando un crédito fiscal, ¿no? Al hidrógeno de bajas emisiones. ¿Y cuál es el plan? Es inicialmente sustituir todo el hidrógeno gris que se usa en la costa del Golfo por hidrógeno verde o hidrógeno más limpio renovable. Entonces, ¿tú crees que de aquí a algunos años, quizás no necesariamente el 2030, quizás aquí el próximo año, o quizás de aquí al 2026 o 2027, las refinerías, digámosle Repsol, Primax, Pluspetrol, estarán pensando un poco más en cómo introducir dentro de su modelo de trabajo lo que vendría a ser el hidrógeno verde? ¿Crees que estarían pensando Sí, en ello? sin duda. Yo creo que eso ya lo están viendo en el pipeline de lo que viene, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, Repsol, la refinería de La Pastilla, eh, produce hidrógeno, ¿no? Con reformado de metano y captura hasta el 40% del carbono, más o menos, o sea, más o menos. Ujú. Sí. No es que no esté avanzando, ya está progresivamente avanzando en esa. Qué bueno, me alegra que esté avanzando, porque justamente esos temas puntuales son los que nos van a ayudar a nosotros a progresar a futuro. Uno tiene que empezar de a pocos. No creo que podamos empezar siempre al 100% de golpe. Las transiciones ocurren en periodos espaciados porque todo lo que empieza rápido termina cayendo muy mal. Entonces, no podemos simplemente adelantarnos a lo que vendría a ser el futuro. Todo tiene que ser con
planos de inversión, con visitas, así como estamos haciendo o ha estado haciendo H2 en distintos países, e inclusive tratar de fomentar en la misma sociedad, a través de estos espacios, un poco más acerca de este conocimiento y que se fomentice la cultura del hidrógeno verde. Porque quizás recién el golpe se ha estado pegando en estos últimos 2 años, casi 2, 3 años, a pesar de que ya se ha estado empezando desde antes. Este cambio, esta transición en lo que es la comunicación del hidrógeno verde, ¿cuándo has notado que ha comenzado a ser más importante a escucharse en las voces de las personas? Mira, en el ámbito mundial yo creo que uno de los grandes hitos fue, sin duda alguna, la Unión Europea, ¿no? Ujú. Hablando por el tema geopolítico, pero un gran highlight que ha acelerado la carrera del hidrógeno y el desarrollo del hidrógeno ha sido la ley de reducción de emisión, con ese paquete económico que te da un crédito fiscal de hasta $3, que ¿Ya? más o menos diferencia, más o menos, el gap que hay entre producir hidrógeno gris e hidrógeno bajo en emisiones. Entonces te lo está llevando a un precio hoy competitivo. Claro, por supuesto. Digamos, los grandes hitos que se están desarrollando en el ecosistema del hidrógeno y que han catalizado acciones en el mundo, ¿no? Y las respuestas no se han hecho esperar, ¿no? Japón inmediatamente salió con algunas respuestas, el Banco Europeo, con los fondos destinando para América Latina y otros países con potencial para el desarrollo del hidrógeno, la China en una carrera veloz en términos No, de... China tiene mucha gente y mucha gente capaz de poder avanzar a la velocidad que ellos tienen. Por eso hoy en día es un país que está llegando a, si no a equiparar, quizá ya muy pronto a superar la producción de Estados Unidos en lo que vendría a ser innovación y tecnología. Totalmente de acuerdo. ¿Y en qué año fue más o menos que comenzó la Unión Europea justo con este trending? La Unión Europea empezó entre el 2020, 2021, por ahí empezó la Unión Europea con esta carrera muy fuerte del hidrógeno, ¿no? Ujú. Estados Unidos y inmediatamente la respuesta de Canadá, Japón, China comenzó a darse en todo el mundo, ¿no? Y Correcto. uno de los pioneros fue Chile, ¿no? Chile, por la carrera, tiene una política de gobierno, perdón, una política de Estado que trasciende, ¿no? Con una estrategia y una visión al 2030, que quieren producir hidrógeno verde más barato de la región, del mundo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, vemos que Chile ha sido uno de los pioneros, ¿no? En esto, donde autoridades de la primera línea de gobierno, desde la presidencia, el ministro pasado, apostaron por ello y hoy con el nuevo gobierno del actual presidente Boric continúan en esa misma carrera, ¿no? Con esa misma visión a largo plazo de, en, al mercado chileno y ver esos mercados de exportación, donde, fíjate, Europa y Asia tienen un gap, ¿no? ¿Y cuál es? Es que su demanda va a superar largamente la oferta. Y es ahí donde la Unión Europea y todos estos países están mirando a América Latina para ver oye, quién puede ser ese sourcing de este vector energético o insumo que permita descarbonizar nuestras economías, ¿no? Entonces, ya hay una carrera en esto y sin duda alguna esto recién inicia y vamos a desarrollándose en los siguientes años. Claro, tú has hablado acerca de comenzar justamente en esta cadena de producción del hidrógeno y entiendo de que esto va a fomentar una nueva economía mundial, es decir, a nivel Latinoamérica, quien domine lo que vendría a ser la producción de hidrógeno quizás tendría la preferencia en lo que vendría a ser la venta del transporte de hidrógeno. Estamos hablando de un tema de rutas y transportes quizás del hidrógeno en barcos. ¿Cómo es este transporte? Desde el origen, ¿qué tramos, qué carreras, qué fletes existen a lo largo de este criterio de transporte local e internacional en la venta y producción de hidrógeno? ¿Cómo funciona este supply chain del hidrógeno? Sí, mira, son cadenas de valor muy largas. Lo tienes desde el generador, ¿no? De la energía Ok, renovable, empecemos en el generador entonces. ¿no? Luego tienes todo el tema de la compresión, el almacenamiento, y una de las formas más viables que hoy se ven es en estado líquido, ¿no? Que hay que similar al gas, digamos, ¿no? Esa es la forma y técnicamente más viable que hoy se está viendo, ¿no? Entonces, para eso hay que desarrollar cierta infraestructura, ¿no? Lo que tú decías claramente, infraestructura portuaria, entre otros. Y ahí yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene el Perú es que nosotros hemos aprendido esto con el gas.
con el gas de camisea, hace 40 años, 20 años, donde ya sabemos eh, crear esta infraestructura, hemos desarrollado capacidades en el profesional peruano y esto cuando lo llevamos al tema del hidrógeno es una ventaja competitiva frente a nuestros países de la región. Hablemos, por ejemplo, Chile. Chile no ha tenido esa experiencia de la exportación del gas, ¿no? Entonces, creo que esa es una ventaja competitiva que tenemos nosotros, ¿no? Y a tu pregunta es en estado líquido, mucho de lo que habla del hidrógeno. Pero no solo una de las opciones que se está dando muy rápido en el mercado son los derivados del hidrógeno. Y hablemos de derivados del hidrógeno, por ejemplo, los famosos combustibles sintéticos, que son aquellos que Sí. se de hidrógeno verde con captura de carbono y sintetizas las moléculas de hidrocarburos. Y eso se puede, evidentemente lo puedes usar hoy en tu vehículo, si gustas, ¿no? Es la misma molécula, pero hecha de manera distinta, ¿no? Una la tiras del suelo, ¿no? Y la otra creando, está sintetizando, ¿no? Que viene con un atributo distinto de no aumentar, de no incrementar las emisiones en el planeta. Entonces, esto es una parte también de estos derivados del hidrógeno que tienen hoy una utilidad, se pueden adoptar. Hay un ejemplo interesante en Chile, ¿no? En Punta Arenas, donde AGIF produce combustibles sintéticos y se los vende un segmento de Porsche en Alemania, donde están dispuestos a pagar este premium, por sin duda, estos derivados de hidrógeno. Me imagino que actualmente, debido a que es un pequeño nicho de información que se está creando, estos combustibles sintéticos con el apoyo del hidrógeno, de momento tienen un precio un poco elevado, debido a las economías de escala. Pero como todo, a futuro seguro irá disminuyendo su precio. ¿Tú crees que este tipo de combustible sintético revolucionaría lo que vendría a ser el parque automotriz de todo el mundo, especialmente ahora en Perú, quizás si se logra fomentar su producción? Yo creo que es mucho más costoso, entonces eso complica de alguna manera su adopción, ¿no? Y por eso hay segmentos premium que pueden adaptarlo. Pero creo que es un derivado de transición, porque tú, es cierto, el tema de transición energética no es un switch on, cambias, Mm, es un cambio, correcto. ¿no? Y eso implica hasta conocer cómo se comporta la molécula, desarrollar capacidades, ir conociendo las cadenas. Yo lo que creo en el sector transporte, sin duda, uno de los grandes nichos son las baterías, ¿no? Los carros eléctricos en algún momento van a dominar, pero el hidrógeno encuentra su mayor área de aplicación en aquellos sectores donde recorrer largas distancias o tiene un consumo energético muy grande. Vamos a poner un ejemplo. Ok, Buses pongamos un ejemplo. sociales, digamos, interdepartamentales, un Lima Tumbes, de Lima Tacna, los trenes, ¿no? Se hablan de 6 trenes para el país, ¿no? El hidrógeno también encuentra su área de aplicación en los trenes, los camiones de alto tonelaje, ¿no? De minería. Entonces, yo creo que al final, sin duda alguna, para, para uso doméstico, pero contar con las celdas de combustible de hidrógeno, ¿no? Para estos donde es intensivo el uso de. Correcto. Yo entiendo que la tendencia va a ser un poco eliminar lo que vendría a ser los grandes costos de combustible, como lo que vendrían a ser los combustibles diésel, que son los que más se usan en minería para los camiones, o quizás en aquella época, pues hace unos 10 años, o quizás antes de los años 2000, los trenes también funcionaban con esa tecnología, y justamente debido a que cuanto más distancia tenemos, más consumo de energía tenemos. Y estos son equipos de una gran capacidad. Nosotros como personas naturales no tenemos esta disposición de energía en nuestro día a día. Es decir, el uso que nosotros le podemos dar al hidrógeno en el día a día puede ser inclusive menor al gran uso de la importancia que se pueden usar en sectores más grandes. Es totalmente cierto de que quizá cualquier persona quisiera tener su hidrógeno verde en su fuel cell o su celda de combustible en su carro para viajar la mayor cantidad de kilómetros, la mayor cantidad de veces que se pueda. Pero cuando uno hace quizás un análisis costo-beneficio a largo plazo en lo que vendría a ser ahorros, uno como persona natural no se está moviendo todo el tiempo de su casa a Piura
o de su casa a Iquitos o de su casa, digamos, a Chile. Más que nada, esto vendría a ser más rentable en modelos de negocio que consideren dentro de sus costos ya los temas ya de ahorros por consumos y tramos longevos, es decir, que ya estén dentro de sus costos diarios todos estos temas monetarios relacionados a sus costos de energía. Es por eso que quizá la tendencia no va a ir mucho, desde mi punto de vista, a lo que vendría a ser a cómo nosotros, como personas naturales, vamos a utilizar el hidrógeno, sino cómo el hidrógeno va a fomentar un nuevo sector de transporte que nos ayude a nosotros, a las personas, a aprovecharlos con el menor costo posible y poder salir adelante con eso, ¿correcto? Totalmente de acuerdo, Sergio, con las menciones. Tiene otro ámbito de aplicación, ¿no? Se va a Ujú. completar y de alguna manera esa brecha de infraestructura que tiene el país para tener esos transportes de larga distancia masivos para la población, ¿no? Que nos permitan acercarnos, acceder, interconectar al país, sin duda alguna es ahí donde es una oportunidad para el hidrógeno, ¿no? Por el desplazamiento de grandes cantidades de kilómetros y pudiendo llevar mucha carga, ya sea de personas, pero también carga, digamos, de insumos, ¿no? Entonces ahí totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, ¿no? Esas brechas de infraestructura que tenemos en Perú es una oportunidad para el hidrógeno y para darle competitividad a las cadenas de valor productivas del país, ¿no? Recordemos los tiempos que se tardan hoy transportando, llevando insumos y esas horas evidentemente le quitan a estas cadenas. Entonces, al Perú tiene actualmente un problema de transporte. El hidrógeno verde entraría perfecto para solucionar estas, para poder unir al Perú, quizás Por con estos supuesto, nuevos trenes. por supuesto, muchos de estos trenes podrían hacerse hidrógeno, ¿no? Ujú, correcto. Entonces, estaríamos diciendo que yo tengo entendido que actualmente se está haciendo un proyecto para unir Lima con Pisco, digamos como uno de los primeros trenes. O quizás va a haber un tren interoceánico que vaya desde el puerto de Chancay hasta la punta de Brasil, uniendo ambos países y tratando de fomentar lo que vendría a ser justo esta cadena de valor del nuevo crecimiento de la inversión china en el puerto de Chancay. Entonces, en ese sentido, quizá esos dos proyectos tú dirías que el hidrógeno verde sería el combustible adecuado para poder comenzar con la producción y la efectividad de este recurso. O no sé qué estarías opinando. Total, y por la demanda que significa de hidrógeno para este tipo de transporte de trenes de larga distancia, podría ser el agregador para poder crear los valles de hidrógeno, ¿no? Es decir, donde Bares se, de hidrógeno, donde se concentra la oferta y la demanda, ¿no? ¿ya? Y ahí poder ser, no solamente, se podría ser un gatillador, pero inmediatamente lo que tú decías, se necesitan generar economías de escala, ¿no? Porque son tecnologías onerosas. Entonces ahí inmediatamente se podrían desarrollar valles donde identificar quiénes son los potenciales consumidores de este hidrógeno. Están las mineras, por un lado, en el sur del Perú, si vamos a hacer un tren por el corredor minero, que también se habla, ¿no? Entonces podríamos ver, identificar toda esta minera, todas estas industrias, toda esta, pueden usar el hidrógeno. Entonces, de por sí solo, el tren podría ser un gatillador para poder comenzar a desarrollar estos valles del hidrógeno, porque se necesitan generar esas economías de escala y donde se concentren la oferta y la demanda, ¿no? ¿Dónde está la oferta? Tenemos un gran potencial renovable en el sur de Perú, por dar un ejemplo, una zona. Y la demanda, un gran gatillador podría ser el tren. Luego la minería inmediatamente se sumaría. Como tú dices, las mineras hoy tienen compromisos de carbono neutralidad en 2040, 2045. Todos aquellos procesos que no se pueden dar, el hidrógeno es el mejor sustituto para descarbonizar estos procesos. Entonces ahí crear estos famosos hubs del hidrógeno, ¿no? Donde podríamos dar nuevamente, hacer competitivos hoy nuestras cadenas de valor productivo. Yo también empezaría gatillando ese proyecto del tren de Lima a Pisco o de Lima a Ica. Sería excelente que funcione con hidrógeno verde para demostrar, digamos, no solamente a nosotros mismos, sino quizás a otros países de la viabilidad de estos recursos en lo que vendría a ser el transporte moderno. Más que nada, yo, por lo que voy plasmando un poco, veo los puntos importantes del hidrógeno segmentados en los siguientes grandes focos: transporte y minería. Básicamente, de momento, estos dos serían los recursos o las industrias típicas en donde la aplicación del hidrógeno tendría quizás un valor agregado mucho mayor.
No sé qué opinas Sergio, tú de ello, sí, totalmente de acuerdo, pero hay un sector que nos estamos olvidando, ese sector por agropecuario. favor. Agropecuario, Claro, recordemos que el consumo poblacional y la población en el mundo sigue aumentando. Y correcto. eso generar mayor cantidad de alimentos. La producción de alimentos sigue incrementándose. Hoy los fertilizantes sostenibles van a ser una prioridad. Y los Ujú. fertilizantes a partir de hidrógeno verde son posibles. Ya se han hecho. Ok, Y ese hidrógeno puede aportar a descarbonizar toda esta parte. Y las industrias agropecuarias, donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los superfruits. Los ok, superfruits superfruits. ya van a tener barreras, ya tienen en algunas partes impuestos al carbón. Y van a tener que buscar fertilizantes nitrogenados con un producto bajo en emisiones. Y es ahí el hidrógeno donde podemos convertirlo en urea a partir de procesos de amoníaco y nitrato de amonio. Y esto no es nuevo para nosotros en el Perú, y acá yo quiero resaltar algo. Cachimayo es una planta ubicada en Cusco que opera desde el año 65. En sus, Achimayo. en sus inicios producía urea, Ok, produce nitrato, luego produce nitrato de amonio y luego producimos para minería, operada hoy por ENAEX. Entonces, nosotros sabemos, somos precursores mundo, hemos producido urea y a eso es a lo que voy, que el sector agropecuario también sería un sector altamente caro y donde el hidrógeno podría ayudar a descarbonizar y donde estas cadenas de valor agropecuarias que hoy tenemos los superfruits en el Perú es una de las primeras adopciones. ¿Por qué? Porque el que compre en Europa ya un superfruit está dispuesto a pagar el premium de lo que hoy sería tener un fertilizante nitrogenado a base de hidrógeno, ¿no? Y eso a dar mayor competitividad a toda nuestra cadena agropecuaria premium, superfruit que tenemos en el país. Entonces, perfecto. creo que ella es el sector minero, transporte, para que el hidrógeno permita descarbonizar estas industrias, ¿no? Si tú bien has mencionado ENAEX, ENAEX es la primera gran, digamos, el primer gran proyecto de Perú de hidrógeno verde, quizás en aquella época, en el año 1965. ¿Es eso cierto? ¿O quizás hubo otro proyecto por ahí que o estuvo antes o quizás después? Mira, se inauguró, yo no sé si fue el primero o el segundo, pero también hubo otra planta en Zimbabue que se inauguró más o menos tiempo. Y, pero la diferencia es que de Zimbabue, la de Cachimayo, en Perú, sigue operando. Va a cumplir Sigue casi, operando. sigue operando. Tiene alrededor de, creo que son 6 o 7 electrolizadores alcalinos, más o menos creo que son de 3.5 megas cada uno, produce 8.7 toneladas de hidrógeno al día, ¿no? Eso en la Correcto. red, hablamos de pilotos, ¿no? En la práctica, nosotros conocemos y de verdad, Cachimayo es una planta ícono en el ecosistema del hidrógeno. Tuve la en el primer cuartil del año en Rotterdam, en el Summit de Rotterdam, y fui testigo de cuando las personas en Rotterdam, de todo el ecosistema mundial del hidrógeno, querían hablar con Enaex Cachimayo para entender operar una planta del año 65, ¿no? Cómo habían hecho la Claro. para vender este producto, entendiendo que el hidrógeno verde es caro hoy en día, ¿no? Entonces, bien interesante ver cómo esto se convierte en una fortaleza para el Perú, ¿no? Nosotros ya tenemos entonces experiencia en el mercado, ya tenemos experiencia de Exacto, cómo funciona, ya sabemos cómo inclusive licuefactar el gas natural y ponerlo en experiencia para licuefactar lo que vendría a ser el hidrógeno para su transporte. Entonces casi, cuasi tenemos todo, ¿correcto? Para poder sí, fomentar el hidrógeno yo, verde. yo creo que lo que nos está faltando es seguir socializando y yo te agradezco, Sergio, por este espacio porque creo que hay que seguir socializando con todos los stakeholders, gobierno, academia, sector público, privado, de que existe una alternativa más para descarbonizar los procesos. No es la única, ojo, el hidrógeno no es Correcto, el, no existen más palancas de descarbonización, el hidrógeno sin duda alguna tiene su nicho en aquellos procesos de uso intensivo de energía y difíciles de descarbonizar. Eh, pero además creo yo que sí lo que nos estaría faltando a nosotros es tener una política de Estado en torno al hidrógeno, ¿no? Con una correcto. visión, y eso, producto de los recorridos
podido hacer y he podido compartir con colegas en distintos congresos, esa es la gran ventaja y lo que ven los bancos multilaterales, la cooperación internacional es, dicen, ok, pero ¿cuál es la visión del país? ¿No? Y eso es ahora, eso es un trabajo pendiente, esperemos que las autoridades puedan implementarlo cuanto antes. En ese sentido político, yo lanzo una pregunta. ¿Cómo va el avance del reglamento de la ley 31992? Quienes, para que no sepan, es la ley del fomento del hidrógeno verde. Desde el punto de vista regulatorio, ¿qué cambios se requieren para poder completar o complementar dicha normativa? No, yo creo que fue un gran avance y nos está posicionando en la región junto a Brasil como los dos grandes países que tienen una norma específica sobre esto, ¿no? Porque hemos aprendido de que necesitamos un marco jurídico claro para atraer las inversiones. Tú puedes tener estrategia, puedes tener visión país, las reglas de juego claras, nadie pone tanta cantidad de dinero sobre la mesa para invertir, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido un gran hito para Perú y en la región, donde hemos marcado la pauta. Sin embargo, creo que esto, por ejemplo, quiero hacer un antecedente. Esta discusión se da desde el año 2022. Nosotros en febrero de 2022, en H2 Perú, hicimos la propuesta de la ley. Casi el 90% de lo que nosotros hicimos la socializamos primero con el legislativo lo hizo suya y pasó por todos los procesos y este año fue promulgada la ley. Lo que yo puedo, de lo que he conversado con las autoridades, entiendo de que ellos están en un proceso de análisis del reglamento de la ley. Ellos hicieron una precisión a la ley primero y estuvieron muy enfocados en eso en el marco de la delegación de facultades que le dio el legislativo al ejecutivo para modificar la definición del hidrógeno verde. Pero te puedo hablar de lo que estamos haciendo desde H2 Perú. Nosotros, Por favor. Embajada del Reino Unido en Perú, en Lima, lanzamos una consultoría internacional para hacer una propuesta del reglamento de la ley. Esto lo adjudicamos a inicios del año, fue adjudicado, participaron más de 11 consultores y fue adjudicado a la Pontificia Universidad Católica de Chile, al equipo de hidrógeno, quienes ya estamos en la última etapa y esperamos estar presentando en noviembre a las autoridades esta propuesta de reglamento y a todos los stakeholders. Sin duda alguna, nuestro único fin con esta propuesta de reglamento es entregarse a las autoridades para que la puedan analizar, mejorar y el trabajo que ellos vengan desarrollando pueda ser complementado y tengamos un marco, un reglamento robusto que nos permita desarrollar esta industria. Eso es lo que estamos trabajando nosotros con esa perspectiva. Desde Perú siempre estamos a predisposición de dar instrumentos de gestión a las autoridades, colaborar con ellos y es en ese marco que con el gobierno de Reino Unido propuesta de reglamento con un equipo de expertos del gobierno que y que ojalá pueda servir para implementar cuanto antes el marco jurídico que permita atraer inversiones y el desarrollo de esta industria que estamos convencidos de que puede traer muchas externalidades positivas al país. Perfecto. Y antes de pasar a mi última pregunta, pues justamente quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos podido ver en torno de las leyes de fomento. Existen actualmente, hay trabajo que hacer, pero sin embargo, supongamos que ya llega el momento en donde necesitamos que haya proyectos. Tenemos empresas actualmente especializadas o con conocimiento, además de H2, que tengan la capacidad de desarrollar un proyecto de hidrógeno verde por su cuenta en Perú, o vamos a requerir a quizá una industria EPC. Para quienes no conozcan qué es EPC, es Engineering, Procurement and Construction, es decir, el proceso de diseño de ingeniería, de compra de equipos y puesta en marcha del servicio internacional para poder desarrollar estos proyectos en Perú. Tenemos aquí en Perú empresas que puedan hacer toda esta ingeniería. Sí, sí las tenemos, ¿ya? De eso no hay duda. Yo creo que el reto más grande viene cómo el profesional peruano crea esas competencias para estar a la altura y poder aprovechar esta ola donde va a venir muchas oportunidades para los nuevos profesionales, para los profesionales que ya estamos en la cancha como tú y yo, Sergio, cómo podemos crear esas competencias para ser competitivos y podamos estar en estos grandes proyectos. Yo creo que el gran desafío viene más bien
de cómo trabajamos con la academia para cerrar esos gaps que pueda tener el profesional peruano y sea altamente competitivo y pueda insertarse de inmediato saliendo de la universidad a estas nuevas cadenas de valor del hidrógeno, que sin duda van a ser importantes, vitales para el desarrollo económico del país, ¿no? Perfecto. Y entonces paso a mi última pregunta. Y ya después podemos conversar de algunas preguntas un poco más ligadas a la información que tú quieras comentarnos o quieras compartir aquí a toda nuestra audiencia. Con el hidrógeno verde, ¿cómo podríamos ayudar a las familias más vulnerables? Mira, yo creo que el hidrógeno verde, por lo que hemos ido hablando, tiene un potencial significativo de poner en valor toda esta gran cantidad del potencial renovable que tiene el país, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Desarrollo de infraestructura. Hablábamos del cierre de brechas de infraestructura, el hidrógeno tiene la oportunidad para poder cerrar brechas de infraestructura, desarrollar proyectos comunitarios, programas de educación y capacitación, y se enmarca en una transición justa, en el medio de una transición justa, porque tiene un componente distinto que es la descentralización, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio para entender dónde podemos tener estos hubs de hidrógeno. Uno es al norte, otro en el centro del país. Porque recordemos que necesitamos dos insumos para producir hidrógeno verde, agua y electrón de fuentes renovables. Y la costa del Perú tiene agua y tiene fuentes renovables. Entonces Correcto. podemos tener un componente de centralización, un marco de transición justa, ¿no? Y esto también directamente, ¿cómo se puede traducir? En la creación de nuevos empleos, desarrollo de infraestructura local, como ya les mencionaba, y no solamente contribuirá al hidrógeno verde, yo creo, a la sostenibilidad ambiental, sino también que puede ser una herramienta clave para fomentar el desarrollo social y económico inclusivo, por lo que te he mencionado antes. Correcto, Fernando. Pues de mi lado yo no tengo muchísimas otras preguntas, no tengo muchísimas gracias por tu tiempo acá. Por favor, quisieras comentarnos algunos últimos detalles o dar algún mensaje personal que quisieras comentar de tu lado. No, Sergio, yo agradecerte por la oportunidad de ese primer podcast que hago. Ya era todo un reto para mí ver Qué cómo bueno, agradezco porque lo has llevado súper bien, me sentí muy cómodo en el podcast. Yo agradecerle a Perú Renovable, a ustedes. Creo que tenemos que seguir en esta carrera de seguir evangelizando, de que existe, de que primero tenemos un gran reto como humanidad, ¿no? El gran reto es hacer frente al cambio climático. Y tenemos que, segundo, socializar con todos de que hay distintas alternativas para descarbonizar el país y crear cadenas y darle competitividad al país. Entonces, yo creo que estos espacios, Sergio, son súper interesantes y cuenten conmigo a disposición para estar con ustedes, trabajando en conjunto, siguiendo hablando de ello. La primera y única sesión que podamos tener de podcast, podemos hablar de distintos temas, de repente creo que podcast del hidrógeno en minería, el hidrógeno en el sector agropecuario, y podamos hablar ya con ejemplos un poco más tangibles. Hoy hemos tenido una vista general, pero de nuestro lado, por favor, a total disposición y continúen, los felicito, continúen con ese trabajo. Creo que es importante seguir socializando, colocando en la agenda estos temas. Muchas perfecto, gracias. Fernando. No, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este espacio y nos despedimos. Hasta el siguiente podcast. Muchas gracias. Listo, Sergio. Chao, chao. Gracias a Cuídate. todos.